Bien, estimados profesores, ¿cómo están ustedes? Esperamos que muy bien, disfrutando de esta propuesta educativa en servicio y que nos permite acrecentar nuestros conocimientos. ¿Cuál es la temática o el tema que nos compete hoy en día y que está muy articulada con el encuentro que tuvimos recientemente? En este caso vamos a hablar y vamos a recordar estos conocimientos que ustedes ya poseen acerca de la planificación áulica, ¿no? ¿Qué es la planificación áulica? Que es un elemento que todos los docentes ya conocemos, que todos los docentes trabajamos, pero que si bien nuestro accionar docente conlleva siempre una planificación, ¿qué va a pasar en estos entornos híbridos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a recordar que justamente la planificación es esta habilidad que tenemos como docente. ¿Para qué? Para justamente organizar, anticipar la tarea, no solo nuestra, sino también para nuestros estudiantes, que es un documento de permanente consulta y obviamente también de permanente revisión. ¿Sí? No solamente es un requisito institucional presentarla, sino que debemos evitar de considerar que es un trámite burocrático institucional, sino que la planificación justamente es beneficiosa para nuestra tarea, ¿sí? No es una pérdida de tiempo presentarla año a año porque la tenemos que renovar, y sí o sí hay un autor que denomina que la planificación es un guión conjetural. ¿Por qué? Porque nosotros, más allá de anticipar la tarea que vamos a realizar, ¿quién nos asegura a nosotros que efectivamente vamos a cumplimentar esas tareas y la vamos a realizar en el orden en la cual hemos pensado desarrollar y organizar estas tareas, ¿no? Por eso es un guión, es una guía y es conjetural. Y es emergente en función al contexto, en función a los estudiantes, pero no obstante es un buen recurso para nosotros como docentes, ¿sí? Si bien la planificación es importante y fundamental para nosotros, más aún para nuestros estudiantes, porque es un documento que les va a mostrar aquellos logros, aquellos objetivos que deben alcanzar, ¿no? Es una guía ejecutora de los trabajos porque justamente le va a delinear cuántos y cuáles son los que tiene que realizar. Va a definir las responsabilidades de los actores en función de cuáles son los contenidos que yo debo impartir y cómo, y cuáles son aquellos que mis estudiantes deben conseguir al transitar por mi espacio, por mi asignatura, ¿sí? También es un documento que al estar anticipado y organizado va a permitir evitar una duplicidad de esfuerzos, ¿no? Y bueno, justamente va a delinear la evaluación porque va a permitir que a través de esta anticipación yo pueda recolectar esas evidencias de aprendizaje que necesito que mis estudiantes puedan mostrar para poder acreditar la asignatura, ¿sí? O sea, la planificación es un documento fundamental que no debemos desconocer, que es sumamente valioso, no solo para nosotros, sino también para nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, como todo documento, como toda planificación, tiene algunos componentes que nosotros los conocemos perfectamente, ¿sí? No debemos olvidar que la planificación, en el caso nuestro, de nuestra institución, está definida por un instrumento resolutivo que es el 187 del 2008, ¿sí? En la cual me va a marcar y me va a indicar que mi planificación debe estar identificada, es decir, yo debo mostrar el nombre de mi asignatura, en qué modalidad estoy trabajando, cuál es el régimen, ¿sí? A qué carrera pertenece,
cuál es el equipo que conforma la cátedra, debe estar debidamente explicitado para que mis estudiantes puedan conocer, ¿sí? Justamente en la asignatura que yo imparto, debo situarla dentro del plan de estudio para que haya una correlación entre aquellas materias de los años anteriores, de los años posteriores, y yo pueda fundamentar y justificar el porqué de mi asignatura dentro de esta relación e integración de materias que componen el plan de estudio, ¿sí? Obviamente hay algunas acciones a alcanzar por los estudiantes y deben estar debidamente redactadas, que son los objetivos, ¿no? También debo mostrar a mis estudiantes cuáles son aquellos contenidos que ellos deben alcanzar. Obviamente los mismos deben estar expresados en unidades y las cuales deben guardar hilación una con la otra. Justamente en esta planificación debo mostrar cómo voy a enseñar mi materia, ¿no? Si yo me ubico dentro de una modalidad presencial, la metodología es diferente que para el entorno virtual, ¿sí? No es lo mismo trabajar con una lluvia de ideas o con preguntas cuando tengo a mis estudiantes frente a frente, o trabajar con otra dinámica, con un Mentimeter, con mis estudiantes en la virtualidad, ¿sí? La evaluación también es un requisito fundamental que debe estar presente en mi redacción de este guión, porque a través de esta evaluación yo voy a indicar a mis estudiantes cuáles son los instrumentos con los cuales yo voy a recolectar esas evidencias de aprendizaje. También voy a indicarle los criterios de evaluación y voy a indicarle cuándo voy a realizar la evaluación: antes, durante y después de algunos videos, algún material que voy a compartir con ellos, ¿sí? Cuando yo planifico este documento, que es sumamente importante, en la metodología no debo olvidarme de aquellos elementos o recursos que voy a utilizar para enseñar mi materia, ¿no? Obviamente, si estoy en la presencialidad, voy a utilizar algunos elementos distintos a la virtualidad, ¿no? Entonces, si este documento es sumamente valioso, tanto para la presencialidad como para la virtualidad, para estas modalidades de enseñanza, ¿qué va a pasar en esta educación híbrida, ¿no? Que no es ni puramente presencial ni puramente virtual, pero que es un mix entre ambas modalidades y que justamente nos interpela en estos contextos, y que, como sabemos, ya no es emergente, no es remota, sino que es un espacio que vino para quedarse y que debe estar reflejada en nuestras planificaciones. Entonces, pensar anticipadamente, ¿no?, en la planificación va a permitir que desde la educación híbrida podamos pensar como docentes cómo organizamos, gestionamos, planificamos y diseñamos nuestra aula virtual, porque nuestra materia hoy en día está atravesada por la presencialidad y la virtualidad. Entonces necesitamos pensar anticipadamente y organizar, ¿sí?, la gestión de la clase presencial y la virtualidad también, ¿sí? Entonces, si yo logro realizar un calendario, ¿no?, de mi materia, si es cuatrimestral, necesito pensar qué voy a trabajar en la presencialidad y qué voy a trabajar en la virtualidad. Por ejemplo, en mi aula virtual, yo no debo dejar de publicar una información sumamente necesaria para mis estudiantes, como es el programa, la planificación de mi materia. El alumno debe tener este documento guía, ¿sí?, para poder transitar la materia. Debo presentarme como docente y lo puedo hacer a través de un video. Sí o sí necesito mantener informado a mi estudiante
de cómo se transita, cuál es el cronograma de todas las actividades que voy a realizar en mi aula virtual y en la presencialidad también, ¿sí? Obviamente en esta gestión, en esta configuración de mi aula virtual, voy a publicar materiales, no solamente materiales textuales, sino también audiovisuales, también gráficos, también presentaciones, también libros virtuales, enlaces a bibliotecas, ¿sí? En fin, puedo gestionar mis materiales en distintos lenguajes también. Obviamente voy a planificar estos encuentros sincrónicos que ya los puedo dejar reflejados en el aula a través de esta herramienta de videoconferencia como el Collaborate, ¿no? También voy a habilitar seguramente este contacto bidireccional y multidireccional a través de la habilitación de distintos foros que puedo trabajar con ellos, galerías de exposiciones, ¿no? Para que ellos puedan trabajar de manera colaborativa y cooperativa dentro del aula virtual y dentro de esta instancia de virtualidad que conlleva, ¿no?, este modelo híbrido de educación que transitamos. También puedo plantear algunas actividades, ¿por qué no? Puedo plantear algún cuestionario de revisión, alguna tarea específica para realizar y algún trabajo colaborativo como una wiki o un Google Drive. ¿Qué voy a pensar en la presencialidad con mis estudiantes cuando tenga que reunirme con ellos y trabajar explicaciones puntuales, ¿sí? Que por ahí no las puedo desarrollar, o algún procedimiento que necesite sí o sí mi intervención y mi practicidad para poder explicar de otra manera, ¿sí? Puedo hacer que ellos se reúnan, ¿no?, para algunos trabajos grupales donde puedan resolver alguna situación problemática, donde puedan realizar síntesis, puedan trabajar algunos casos, donde también en la presencialidad ellos puedan dialogar y puedan poner en práctica la oralidad, que es sumamente valiosa y necesaria como una competencia ya en estas formaciones de grado, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos qué trabajar en la planificación en el ámbito de la presencialidad y cómo gestionar y configurar el aula en la virtualidad, entonces el desafío que nos compete a nosotros como docentes es que en este curso podamos, para el encuentro sincrónico que vamos a tener, vamos a trabajar con nuestras propias planificaciones, porque ya no es una planificación puramente presencial, no es una planificación puramente virtual, sino que ahora es una planificación híbrida, ¿no? Entonces, en el encuentro sincrónico, nosotros vamos a trabajar con estas propias guías que tenemos, estos guiones conjeturales, y vamos a elaborar un cronograma para mostrarle a nuestros alumnos qué vamos a trabajar en la virtualidad y qué vamos a trabajar en la presencialidad. Y aquí vamos a trabajar con algunas unidades de sentido, con algunas unidades didácticas y con básicamente algunos nodos conceptuales que sí o sí nuestros estudiantes deben conocer, y que nosotros vamos a trabajar de una manera ese mismo nodo temático, vamos a trabajar en la presencialidad y en la virtualidad. Así que los animo para que nos podamos encontrar y estamos en contacto.